Hola, ¿cómo están? Es muy serio el conjunto de problemas globales que se presentan a la humanidad y uno quizás principalísimo, fundamental, es el de la guerra, que en estos tiempos es guerra nuclear. El mundo está gastando mucho más en armamentos, en gasto militar, ante el escenario de guerra, no solo de las guerras que existen, sino de las que vienen. Incluso hay interés en terminar con algunos conflictos que aparecen como regionales, pero que son parte del conflicto global, para atender escenarios previsibles de conflictos globales. Bueno, lo acaba de decir el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que señala que el conflicto en Ucrania distrae el problema principal, siendo que el problema principal tiene que ver con China. Y está claro que la confrontación económica, comercial, financiera, planteada por la actual administración de Estados Unidos con China, es el tema principal y tiene horizonte de guerra. Y claro, estamos hablando de guerra en tiempos de estímulo al desarrollo nuclear y por lo tanto una conflagración nuclear multiplicaría el impacto de lo que supuso Hiroshima y Nagasaki en 1945. El potencial nuclear contemporáneo es muy superior a la capacidad de destrucción que existía en 1945. Por eso es preocupante. Y el Instituto de Investigación con sede en Estocolmo para la Paz Mundial, el CIPRI en sus siglas, ha publicado el informe del 2024 y habla de un crecimiento del gasto militar en todo el mundo del orden de los 27 billones de dólares. Una cifra gigantesca, muy difícil de asumir. Europa acaba de aprobar un presupuesto de crecimiento en el gasto militar para la autonomía defensiva de Europa de niveles gigantescos superiores a los 800.000 millones de euros. Estados Unidos acaba de aprobar el presupuesto militar más elevado de su historia y claro, está asociado a la política agresiva de Estados Unidos. Incluso mirando la política del Ejecutivo estadounidense actual, de la gestión Trump, hay que ver que hay un crecimiento del gasto militar y al mismo tiempo en el ministerio de Elon Musk un recorte del gasto público social estadounidense que empezó antes de que existiera el Departamento de Eficiencia, el DOGE, coordinado por Elon Musk. La decisión ejecutiva de Estados Unidos al inicio del gobierno fue frenar todo el gasto federal en enorme cantidad de oficinas, departamentos, para a partir de restringir totalmente el gasto, redefinir cuál sería la orientación de ese gasto. Porque en la estrategia política del gobierno Trump está redefinir el tipo de Estado que se requiere para esta etapa del capitalismo estadounidense y del capitalismo mundial. Lo que queremos aludir con este problema de la guerra nuclear, de la militarización, del privilegio al gasto militar por cualquier tipo de gasto social, es que la reestructuración del capitalismo contemporáneo, que pretende sobre todo Estados Unidos, está asociado a la pérdida del poder relativo en la economía, en la política mundial. Y por lo tanto Estados Unidos ha iniciado un proceso de reestructuración que empuja a una reestructuración similar de sus socios históricos. Por ejemplo, Europa, Japón,
pero que en el territorio americano empuja una reestructuración de sus vecinos, expresamente Canadá y México. Bueno, no en vano, cuando uno observa el crecimiento del gasto militar en el mundo y lo pone en territorios, después del crecimiento del gasto militar estadounidense, el principal gasto militar en América Latina y el Caribe es el de México. No tiene que sorprender el peso de lo militar y el gasto militar en México, con tantas necesidades sociales que presenta la sociedad mexicana. Pero prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe han crecido en su gasto militar. Las hipótesis de conflicto están asociadas incluso al crecimiento de políticas de derecha, de ultraderecha, en distintos países de la región que lo que buscan es una reestructuración de las políticas de defensa y de seguridad para tratar de profundizar el disciplinamiento de un movimiento popular que parecía incontrolable, producto de dinámicas de acumulación de poder popular desplegadas en las décadas previas a la ofensiva neoliberal de los años 70 y 80, inaugurada con dictaduras terroristas de estados en el sur de América. Por eso la estrategia de militarización, de gasto militar, es un tema que tiene una antigüedad vinculada a la ofensiva del gran capital contra el trabajo, una ofensiva planteada a comienzos de los años 70, insistamos, con terrorismo de Estado, con participación de Fuerzas Armadas y de Seguridad, y que ahora, en el siglo XXI, bajo otras condiciones políticas, con reestructuración de los sistemas políticos, las fuerzas de seguridad y de defensa juegan otro papel, pero para ello necesitan ser reequipadas, incluso en tiempos de fortísima innovación tecnológica, donde la concepción práctica del conflicto bélico supera viejas tradiciones del combate cuerpo a cuerpo y requiere desarrollos tecnológicos, innovación tecnológica, inteligencia artificial. Y por eso los presupuestos militares no solo tienen que ver con armas, no solo tienen que ver con equipamiento y logística de Fuerzas Armadas y de seguridad, sino desarrollo científico-tecnológico para potenciar el nuevo papel de la defensa y la seguridad en un tiempo de reestructuración integral del orden capitalista. Hay que recordar que hace muy poco tiempo en Davos, en el Foro Económico Mundial, se hablaba de que ante la crisis prolongada del capitalismo, luego de la hecatombe del 2007, 2008, 2009, suponía el reinicio del orden capitalista. Es una formulación del año 2020, no hace mucho tiempo, y que lo que planteaba es que hay que renovar, recrear el orden económico, lo que en términos de Marx es la sociedad civil, la relación de explotación. Por eso hay que reestructurar la relación capital-trabajo. ¿Qué es lo que está aconteciendo y ocurriendo en el sistema mundial con una creciente informalidad en las relaciones laborales? Si hasta hace muy poco tiempo el trabajo regular con seguridad social era la norma, producto de la acumulación de poder popular del movimiento obrero, del movimiento sindical, lo que se va transformando como norma es el trabajo irregular, sin seguridad social, digamos, incluso un trabajo que se aleja de la organización sindical tradicional del movimiento obrero. Pero también una orientación a la reforma del Estado, que con mucha crudeza ahora lo toma como ejemplo, especialmente Estados Unidos, que supone desde el Poder Ejecutivo el desarme
de muchas funciones del Estado federal estadounidense. Incluso ha entrado en conflicto con dictámenes de la justicia estadounidense que ha querido frenar este reajuste, y hay una reforma reaccionaria del Estado estadounidense que pretende mostrarse como modelo para el conjunto de los países. Por eso mencionábamos que Europa recibió la sugerencia de incrementar el gasto militar, reduciendo el gasto social, incluso el gasto de seguridad social, el gasto en previsión social, y hay una presión constante, permanente, para modificar la política hacia las jubilaciones. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, en su informe de perspectivas de la economía mundial de abril del 2025, en uno de sus 3 capítulos plantea los desafíos de la economía plateada. Economía plateada en alusión a los adultos mayores con pelo blanco, de canas, donde plantea que el envejecimiento de la población convoca a repensar los tiempos del trabajo y por lo tanto prolongar la jornada de trabajo, y de ese modo crecer en la perspectiva de explotación de la fuerza de trabajo, modificando los regímenes previsionales y disminuyendo el gasto público orientado a previsión social. Pero así como hay una ofensiva sobre la relación trabajo-capital, hay una ofensiva por la reforma estatal, también hay un intento por reestructurar el sistema mundial. Y preocupa, sobre todo a Estados Unidos, la aparición de bloques de relaciones internacionales que confrontan con esa dinámica global hegemónica construida desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo con la caída de la Unión Soviética, con el unilateralismo norteamericano, estadounidense, y por lo tanto la amenaza que supone nuevos grupos de relaciones internacionales que proponen el multilateralismo. Por eso nuestro comentario de hoy pone el acento en el problema más peligroso de la contemporaneidad, que junto a crisis económica, junto a crisis política, junto al calentamiento global, junto a problemas de discriminación múltiple y de la existencia de guerras, la gran preocupación es la potenciación del gasto militar y un horizonte de guerra nuclear que amenaza, por supuesto, a la humanidad y al hábitat en el cual desarrollamos nuestras vidas. Hasta la próxima.